El conocerse a sí mismo socrático es cuando Sócrates nos pide que adoptemos la fórmula grabada en el frontón del templo de Apolo en Delfos. Esta fórmula dice así: conócete a ti mismo. Pero no hace falta entender que este imperativo socrático tiene un significado moral más que psicológico. Porque el conocernos es, ante todo, para reformarnos. Se trata de ver claro en nosotros mismos con el fin de expulsar de nuestros pensamientos los errores y las contradicciones. Se trata de aprender a dominar nuestros impulsos para lograr un equilibrio y un arte de vivir según la verdad y según la justicia. Sócrates, hablando con Calícles, le dice muy emocionado que el tema más bello de discusión es para que el ser humano pueda saber lo que éste puede ser, a qué debe de dedicarse y hasta qué punto enseñarle, ya sea en la juventud o ya sea en la vejez. Conocerse a sí mismo es escuchar dentro de sí la voz de la razón universal y eterna, condición única para estar en paz consigo mismo y con las otras conciencias razonables. Debemos conocernos a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos aquellos a quienes debemos gobernar. La regla del conócete a ti mismo es una ética, no es psicología, porque la psicología es el estudio de los reflejos y mecanismos del comportamiento del individuo. Por lo tanto, como la astrología no tiene nada de la psicología, la astrología no debe de tener nunca la tentación de dar una interpretación psicológica en una carta astral, porque esto reduciría su campo para la investigación natural y espiritual de los individuos, ya que estos son la base de apoyo en el zodiaco, considerando que el zodiaco es una representación del hombre y el universo. La astrología, ciencia de miles de años, es una ciencia humana y atávica. Ciencia que se interesa tanto por el destino del individuo como por el del ser universal. Pensemos que la astrología se basa en una visión sintética, global y unificadora del mundo y del ser humano. En el reino animal, el ser humano es el único que su poder y su fuerza se encuentra en su propio conocimiento. El ser humano se diferencia de los más seres de la creación y los supera porque está dotado de tres potencias intelectuales, como son memoria, entendimiento y voluntad. Además, dispone de tres atributos inapreciables, como son la razón, la imaginación y los sentimientos. Pero, ¿qué se consigue y por qué es tan importante el conocimiento de uno mismo? Tengamos en cuenta que el conocimiento es el resultado de una serie de fenómenos fisiológicos y psíquicos, como son las sensaciones, la percepción, la imaginación y la memoria, que junto con la capacidad de observación, juicio y entendimiento, dan al sujeto la posibilidad de relacionarse en el mundo que le circunda, pero le da una posibilidad de relacionarse de un modo inteligente, de un modo controlado, porque con el conocimiento de nosotros mismos se aumentan nuestras adquisiciones cognitivas, adquisiciones que modifican nuestra estructura
En definitiva, modifican la estructura de la personalidad de nosotros, o sea, del sujeto. De esta forma, se origina una voluntad libre. Esta voluntad libre en el sujeto le facilitará la comunicación con otros seres por medio del entendimiento, una razón natural del ser humano. El lograr comprender a otros humanos es sentir como si estuviésemos dentro de estos. Pero ojo, este sentir se aplicará especialmente al conocimiento y a la comprensión hacia los humanos. Nunca practicaremos este sentir hacia los animales. Y no es por falta de amor hacia estos, ni mucho menos, sino porque algunos humanos saldrían muy mal parados, como ha ocurrido otras veces, ya que si para comprender a un lobo, a un águila o cualquier otro animal, por ejemplo, tenemos que introducirnos mentalmente en este animal y tener sus pensamientos, sentir sus instintos, sus sensaciones, en definitiva, conocer y saber sus vivencias. Es posible que, después de esta experiencia, algunos humanos podrían confundir su propio sentir como ser humano. Vivimos con la creencia que desde nuestro nacimiento, toda nuestra vida está ya escrita en nosotros de antemano, bajo la influencia de los astros y es muy posible que sí esté escrita, pero no está decidida. Y no está decidida porque nuestra llegada a este mundo es como la semilla que sembramos. Como la semilla que sembramos en una tierra que desconocemos y en la cual vamos a sembrar una simiente que no sabemos lo que es. También desconocemos de esta su calidad y el estado de conservación de la misma. Y si además de todo este desconocimiento no sabemos en la estación del año que tenemos que plantarla, ni la temperatura existente en la región en que vamos a sembrar esta semilla, difícilmente podremos saber si esta planta nacerá y, suponiendo su nacimiento, ¿cómo sabremos qué clase de planta es y qué clase de fruto recogeremos? Esto quiere decir que, aunque nuestra vida esté escrita desde nuestro nacimiento, serán las condiciones y las influencias las que marquen nuestro camino en la vida. Así que no es vano pensar que la carta astral sirve de soporte para nuestro conocimiento y en especial para preparar el camino de los niños, que son la simiente germinada, y que con la carta astral a los niños les podremos allanar el camino de estos. Si descubrimos por medio de la carta astral lo que pueden ser sus esencias y lo que pueden ser sus dotes naturales, que todos tenemos nuestras dotes naturales cuando nacemos. De esta forma podremos aconsejarles a lo que podrán dedicarse en el futuro, bien sea trabajos manuales, música, ciencia, letras, humanidades, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se les puede hacer a los niños antes de que su esencia natural desaparezca, ocupando
en su lugar la educación.